Vamos a empezar. Señoras, señores, muy buenas tardes y muy bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, o como la llamamos cariñosamente, la Matritense. Soy Manuel Rodríguez y tengo el placer y el honor de ser el presidente de la sociedad. Y hoy tenemos de nuevo con nosotros a la profesora doña Hortensia Búa, a la que le agradezco nuevamente su presencia aquí. Y siempre que, además, curiosamente, siempre coincido, los días que viene siempre estoy yo, eso está muy bien, nunca me pierdo ninguna. Y la verdad es que todas las conferencias que nos trae son conferencias muy interesantes y además de mujeres de armas tomar. Y la de hoy tampoco es manca. Hoy vamos a hablar de Isabel Inguiram, que he visto que es su seudónimo. Era su seudónimo en algo, creo que cuando publicaba en algún periódico de provincias utilizó ese seudónimo. No, hablamos de María Teresa León, que bueno, yo voy a ser muy breve para no perder el tiempo de la conferencia. Solamente nos apuntaban por aquí una cosa: si tienen frío díganlo y subimos la calefacción, que como hoy es un día un poquito, si se encuentran bien no hay problema, pero si no la subimos porque es un día bastante frío, que estaba viendo que a mediodía con el sol había 10 grados nada menos. Para Yakutia es mucho calor, pero para España no está mal. Bueno, y dicho esto, pues nada, simplemente agradecerle su presencia. Ya saben que aquí en la Matritense estamos siempre con la historia y con evocar a personajes como el de hoy, que bueno, en este caso no es de los más conocidos, pero sí ha tenido algunos momentos interesantes. Contaban por aquí antes algunos socios que la conocen, ¿no? Tenemos aquí socios de los habituales colaboradores que saben bastante de María Teresa León, me han sorprendido. Me han estado contando algunas anécdotas que no sé si contarás, yo no adelanto nada, pero bastante curioso. Si no, luego lo comentaremos luego, si no. Y nada más, simplemente le voy a ceder la palabra a nuestro vocal de coordinador de actos culturales, don Antonio López, que lo tengo aquí a mi izquierda, y que como siempre presentará a la ponente de esta tarde. Adelante, Antonio. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su presencia aquí. La presentación de la profesora Búa es sencilla, ya estuvo aquí en otra ocasión. Puedo decirles que a veces es verdad que la historia encierra ciertas injusticias. Hace poco, menos mal que algunos hacedores de la lucha contra esas injusticias revelan lo que se ha ocurrido y cómo se ha hecho. La semana pasada se nos destapó la injusticia con un señor, Luis Alfonso de Borbón. Hoy, en concreto, vamos a tener aquí con nosotros otra persona que va a desmenuzar algo que ha sido injusto a lo largo de la historia, bueno, que está siendo, como es la ocultación de una persona, quizá por la fama extraordinaria y justificada de otra. La profesora Hortensia Búa es nacida en Toledo, en Gálvez, es licenciada en Filología Inglesa y Filología Semítica por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de inglés y de lengua española en diversos centros educativos, ha recibido numerosos galardones, entre ellos premios por el concurso Ana María Matute, Federico García Lorca, Jara Carrillo, Diario de Alcalá. También es autora de novelas como Madrid Blues, La extranjera y No estar locos. Es autora de la biografía de María Moliner, la autora del Diccionario de las Palabras. Ha presentado y ha participado como ponente en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales, y finalmente pues su actividad en las diversas casas, como por ejemplo la Casa de la Mujer de Zaragoza, en donde ha pronunciado numerosas conferencias. Como he dicho, yo creo que hoy va a desfacernos un entuerto, sacando a la luz la personalidad de alguien que efectivamente ha estado oculto, en este caso oculta, sin mucha justificación. Muchísimas gracias, profesora Búa, por su presencia aquí y, como siempre, el recuerdo trivial de que no se les olvide, por favor, encender los teléfonos móviles cuando hayamos salido. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la Matritense, como castizamente dices que se lee, a su director, Manuel Rodríguez de Alcaina, a Antonio López, por haberme permitido estar aquí esta tarde hablando de María Teresa León. Muchísimas gracias. Y bueno, a todas vosotras que habéis venido a escucharme igualmente.
yo espero saber transmitiros el espíritu de esta mujer grandiosa, mujer destacada, como por otra parte lo fueron muchas de principios del siglo XX. Y estoy hablando de María Zambrano, la filósofa, que tampoco se ha hecho mucha justicia en el mundo de la cultura española con ella, aunque se le dio el premio Cervantes, sí que es verdad, pero ella es filósofa. Ernestina de Champurcí, una extraordinaria poeta de la generación del 27, que no se sabe por qué no aparece, en mi época por lo menos no aparecía en los libros de texto como perteneciente a la generación del 27, siendo una poeta mayor, o como por ejemplo María Moliner, de la que os hablé el año pasado, pero bueno, el turno le toca ahora, y todas estas mujeres son de principio del siglo. María Zambrano vino en 1904, Ernestina de Champurcí en 1905, María Teresa León 1900, y María, es que me confundo con mis dos mujeres, María Moliner en 1900 y María Teresa León en 1903. Hoy toca hablar de María Teresa León. Bueno, yo creo que casi todos saben que fue la mujer de Rafael Alberti. Y durante mucho tiempo fue la sombra de Alberti, porque efectivamente era una figura un árbol tan grandioso que la sombra, pues a ella la oscureció un poquito. Yo me acerqué a María Teresa León, a sus relatos castellanos, con unos títulos tan bonitos como La Bella del Mal de Amor, y a mí me atrajo muchísimo su manera de narrar, su prosa me pareció preciosa, y sobre todo me pareció un español muy limpio, muy puro, con un vocabulario muy rico. Luego me enteré que efectivamente ella había tenido dos buenos maestros. Ella en realidad se llama María Teresa León Goyri, es decir, que es sobrina de María Goyri, la esposa de don Ramón Méndez Pidal. Entonces, durante mucho tiempo tuvo de maestros a don Ramón Méndez Pidal y a María Goyri. Y entonces, lógicamente, con esos maestros no se puede ser una mala... Y ella era una buena discípula. Entonces, cuando yo estaba leyendo esos relatos castellanos, en este de La Bella del Mar de Amor y todo esto, pues inexplicablemente, hojeando un periódico, me encontré con una crítica de La Memoria de la Melancolía, que era su último libro. Esto es una autobiografía, me parece que era Medardo Fraile el que hacía la crítica. Entonces hacía una crítica, no me acuerdo del periódico tampoco, era una página completa. Y la verdad es que era una crítica que te alentaba a comprar el libro, porque él decía que la encontraba, que la sapiencia narrativa de esta mujer, él la encontraba superior, por supuesto, a la de su marido, porque su marido realmente no era narrador, era poeta. A él le gustaba más La Memoria de la Melancolía que La Arboleda Perdida, concretamente, a este crítico. Fui a comprar el libro, que es este, por cierto, que es de Editorial Castalia. Ese salió en 1999 en España. En Editorial Losada, que me parece que es argentina, salió en el año 1970, pero en el Castalia la editó en 1999. Yo me la compré años más tarde. Yo no entiendo por qué esa crítica la vi yo. Debía ser un periódico antiguo, porque yo, que tengo costumbre de poner al lado del nombre el año en que compro los libros, yo lo compré en el 2004, concretamente este libro. Bueno, pues La Memoria de la Melancolía es una autobiografía brillante que mezcla magistralmente crónica con el arte de novelar, porque ella nunca olvida que es una novelista. Y ella se novela a sí misma, hace una novela de su propia vida. Y nos dice, y a veces en tercera persona, nos dice cosas como esta. La niña, aquella que fui, había nacido cuando aún se vendía el agua en botijos, allá por 1903. La niña era niña de calle de ciudad y no ha tenido para consuelo de su recuerdo ningún pueblito que llevarse al recuerdo. Por eso a veces siente envidia de Rafael Alberti, con su puerto de Santa María, sus veleros, sus campos de sal. La niña hubiera querido ser algo mejor que aquella calle del Buen Suceso. Hubiera querido algo mejor que aquella calle del Buen Suceso de Madrid. Por eso, cuando la niña lee ahora Marinero en tierra, los versos le parecen suyos, porque ha sorbido por contacto de sus venas las salinas, la bahía y los puertos, y se siente inundada de una calma extraña, como si pudieran vivirse dos vidas paralelas. Se ve cubierta de agua, de sal, se ve sirena, alga, los labios andaluces sobre los suyos de Castilla. Antaño, la muchacha se estaba feliz de colgarse del brazo de su padre militar, alto oficial,
para salir de paseo hasta las Ramblas. ¡Qué jovencita! Y ya casada, escuchaba que decían. También con un militar. Y enseguida 2 hijos, varones, pero muy pronto la soledad y enseguida la separación. Y luego de repente el amor personificado en un poeta, Rafael Alberti. Ella sigue diciendo, casi todo lo que estoy diciendo, menos esto poquito del último final, es su voz, es su voz. Seguimos con su voz. A Rafael nunca lo he querido tanto como en aquellos últimos días transparentes, rodeados de una vegetación en joven primavera. La guerra tan lejana mirándonos. La guerra a ellos les sorprendió en Ibiza. Efectivamente, ellos estaban en Ibiza, en joven primavera, y la guerra la veían lejana. Luego dice, Rafael creía en nuestra estrella. Yo aún creo lo que cree Rafael. La lucha por la libertad. Es un oficio antiguo, el rebelarse. Lo moderno es el saber el porqué. Ante las injusticias, unos abrazan la cruz, otros cierran el puño. Nuestro sueño de libertad acabó en 1939 y luego llegaron nuestras correrías por el mundo. Orán, París, México, Argentina, Roma. ¡Cuántos recuerdos! ¿Recuerdas a Octavio Paz? ¡Qué joven eras! Cuando nos sentábamos a discutir, a vivir y a beber juntos. Ya en Argentina salió mi primera novela, sigue hablando ella, Contra viento y marea. Episodios internacionales, la subtitulé. Es toda una confidencia que da gusto leer este libro. Y hay veces que la confidencia se acentúa, es como si se te arrimara al oído y te susurrara. Porque yo he sentido vivir a la gente de mis libros junto a mi respiración. No me dejaban hasta que no escribía el cuentecillo. Aun durmiendo me comían el sueño. Al despertarme me encontraba con lo que me habían dicho y les obedecía. Rafael no, Rafael rumia y se queda sordo y no contesta a nadie cuando escribe. Yo hablo, escribo con ansia, sin detenerme, tropiezo, prosigo. Sigo porque es una respiración sin la cual sería capaz de morirme. No establezco diferencias entre vivir y escribir. No recuerdo cuando empecé. Debía tener 15 años. Escribía las cosas que me había contado el sueño. Cuentos para soñar. Llamé a mi primer libro que se publicó en Burgos. Pero a nosotros el sueño se nos había ido de las manos. Las manos. Qué raras son las manos. Esas máquinas de alta tensión humana, esas aspas que solo se quedan quietas en los retratos. Y el corazón. Qué sabio es el corazón. Esta tarde aquí en Roma, veis el flashback que hace. Esta tarde aquí en Roma, cuando el médico lo buscaba, echó a correr. Fue a esconderse como una liebre empavorecida, como un conejillo que se acurruca en un rincón para que no lo hallen. El médico buscaba el corazón y el corazón hacía trampas, dejaba de latir o se desenfrenaba. No quiero que me lo toque usted. No quiero que nadie sepa lo que guardo dentro desde hace tantos años. Todo lo vivido queda ahí clasificado. Únicamente sé que a veces llora. Cuidado, es que ha tocado usted la infancia. Un día, ese animalito tierno al que hemos entregado todos los secretos, esa liebre corredora que sabe tanto como Dios de nosotros, de nuestro vivir, se callará definitivamente, doblará las orejas y se quedará misteriosamente muda, sin darnos explicaciones, para siempre. Y bueno, como estamos en la Matritense, vamos a decir todas las cosas que nos cuenta del Madrid de su infancia. Nos dice, desde esta casa de Roma, retrocedo a aquel Madrid de mi infancia, a la calle del Buen Suceso, un Madrid grande para mis ojos pequeñitos, y voy hacia la calle Princesa, por donde pasaba un tranvía que nos llevaba hasta la Parisiana, un lugar en donde se patinaba de día y se bailaba de noche. Y no recuerdo a qué altura nos cruzábamos con la historia de España, con 2 buenos mozos, David y Velarde, que me guiñaban el ojo y me decían, somos héroes, mira que dejarnos aquí plantados e irte a patinar. Una tarde, en ese tranvía que se balanceaba demasiado, caí encima de una señora muy elegante, que me acarició besándome. ¿Y esta niña de quién es?, le preguntó a mi cuidadora. La cuidadora daba el nombre de mi padre, alto oficial. Pues felicite usted al padre y a la madre, dijo la señora. Luego mi padre y mi madre me repetían vanidosamente que aquella señora era la famosa cupletista a quien llamaban la Fornarina, a quien ellos, por cierto, admiraban muchísimo. Pues como os digo, este libro
es como un yacimiento de recuerdos, como una especie de sinfonía de vivencias en la que se va repitiendo una especie de lamento por el exilio. Cuando en el año 2018 Isabel Cerdeira, que está aquí en el público, después nos hablará seguramente, me dijo que estaba trabajando en un libro que se llamaba Exilio, Mujeres y Escritura, me pidió colaborar en él. Bien es verdad que me dijo que todas las mujeres las que ella pretendía sacar vivían, porque son todas mujeres emigradas, exiliadas de Siria, de Líbano, de todos estos países donde ahora están en guerra. Pero es que a mí este título, Exilio, Mujeres y Escritura, me llevó rápidamente a María Teresa León, y así se lo dije a ella. Digo, yo te puedo escribir de ella. Al final aceptó mi colaboración, aunque ya había muerto María Teresa León. Y mi colaboración aquí en este libro se llama María Teresa León, Exilio en carne viva. Porque efectivamente, en esa sinfonía de vivencias que es este libro de la memoria de María Teresa León, hay como una especie de coro recurrente hablando de la pena que tiene de ella por estar fuera de España. Mi colaboración, la colaboración en este libro, empieza con unas palabras suyas. Una patria, Señor, una patria, pequeña como un patio o como una grieta en un sólido muro, una patria para reemplazar a la que me arrancaron del alma de un solo tirón. Así es como se lamenta ella en este libro, en La memoria de la melancolía, que es una autobiografía que parece tejida con tiras arrancadas de su propia alma. Las suyas son unas confesiones que le brotan de lo más profundo del corazón. Un corazón, como ella confiesa, cristianísimo, que siente como propias las desgracias de los más desfavorecidos, sus privaciones, su incultura, todos los lastres que les han provocado los más poderosos. Ella sintió un gran desgarro fuera de España, cuando se fue de España. Uy, no sé si me va. Como bien anticipa esta logroñesa, nacida el 31 de octubre de 1903, de padre militar, combatiente en la guerra de Cuba, la vida me parecía hecha para acomodar los ojos a cosas nuevas. Eso pensaba aquella niña, porque estaba acostumbrada a que su padre lo cambiaran de destino, de Burgos a Madrid, a Barcelona. Ella ya presentía lo veleidoso que podía ser el destino, como si la vida la estuviera ya preparando para ese posterior vagabundeo suyo por el mundo, ¿no? Sigue hablando, sigue con esa especie de nostalgia intermitente a través de todo el libro. Pero ahora habla ella misma de ella en tercera persona, pero ya no es la niña. Lo dice ella ahora. El último grano de arena española se le había escurrido ya de los zapatos. Habla ella en tercera persona, pero es ella la que dice todo esto. El último grano de tierra española se le había escurrido ya de los zapatos. Poco a poco las imágenes de sus memorias se la volvían huidizas. Durante años únicamente sus amigos judíos comprendieron su soledad. Y hubo un momento en que creyó que podía fabricarse un mundo de esperanzas teja a teja. ¿Cómo es posible que no se haya detenido en ninguna de aquellas primaveras para acompañarme ahora en el invierno? Salieron efectivamente ella y Rafael Alberti de España en el 39, rumbo a Orán, de allí a Marsella e inmediatamente a París, donde Picasso les había conseguido un trabajo de traductores en la emisora París Mondial, y donde vivieron acogidos en la casa de Corpus Barga y de Pablo Neruda. Pero a la Francia de Pétain, al que ridiculizó Alberti en un libro que se llamó Vida bilingüe de un refugiado español, claro, lo ridiculizó y Pétain pues provocó sus iras y entonces y las de su gobierno. Entonces la Francia de esa época no la quería allí, y ellos se dieron cuenta que tenían que marcharse y cogieron el barco Mendoza y les llevó a Argentina. Qué lejos habían quedado ya en el espacio y en el tiempo aquellas vivencias suyas de infancia, cuando doña Emilia Pardo Bazán, el día de su primera comunión, le regaló un libro que se lo dedicó y le dijo: a la niña María Teresa, para que siga siempre por el camino de las letras. Firmado Condesa de Pardo Bazán. La verdad es que resultó ser una pitonisa la Condesa de Pardo Bazán, porque, como ella confesó, ni un solo día he dejado de escribir, decía ella. Conoció también María Teresa León a Galdós, cuando ya el escritor estaba totalmente ciego. Adaptaría a ella más tarde su Misericordia para el teatro. En casa de sus tíos María Goiri y Ramón Menéndez Pidal, conoció también a Giner de los Ríos, a Cosío, a Machado
Y Américo Castro les enseñó a jugar al tenis a ella y a su prima Jimena, la hija de don Ramón Méndez Pidal. Abandona ese ambiente de marcado rejusto cultural para unirse, para escaparse con 17 años con un militar, Gonzalo Sebastián de Alfaro, con el que se casa. Vive una huida como de película, ¿no? Protagonizó una escapada como de película antes de casarse. Se casó con este militar, le nacieron 2 hijos, Gonzalo y Enrique, que los vamos a ver aquí. Aquí está con los niños. Era muy jovencita, porque si se escapó a los 17 años, pues aquí ni siquiera tenía 20 años seguramente. Esos eran sus 2 primeros hijos. Pero muere su padre y la relación con el marido se convierte en imposible. Gonzalo no solo era incapaz de comprenderla y de compartir su mundo, sino que la empujaba hacia todo lo contrario a su naturaleza. Y finalmente, y como ella describe, sintiendo el alma arañada con las armas que algunos hombres usan para tratar a las mujeres, lo abandona y marcha a Madrid, otra vez con sus tíos María Goire y Ramón Menéndez Pidal. Conoció a Alberti en casa de unos amigos, en una lectura privada de la obra de Alberti, Santa Casilda. Y surgió entre ellos un amor potente de que desde luego que se enraizó en sus vidas y que lo mantuvo durante 30 y tantos años juntos. Alberti aquel encuentro lo poetizó como el arribo al más hermoso puerto del mediodía, en uno de sus poemas de su retorno de lo vivo lejano. Época muy fructífera esta de la unión con Alberti para María Teresa León, porque publicó, entre otros, Rosa Fría, patinadora de la luna, un libro que le ilustró Alberti, y un libro que, según la comentarista Carmen Bravo Villasante, pinta con palabras. Alberti ilustra y ella parece que pinta, y ella, a esta comentarista Bravo Villasante, le recuerda a la pintura de Chagall, concretamente este libro. Yo soy España, dijo ella solemnemente, interpretando un papel que había escrito su marido Rafael Alberti en la cantata de los héroes y la fraternidad de los pueblos. Eso lo escribió Alberti para despedir a las brigadas internacionales cuando se marcharon de España. Así describe el momento María Teresa León. Lentamente, rodándome las lágrimas, lo repetí de nuevo. Yo soy España. Sobre mi verde traje de trigo y sol han puesto largo crespón injusto de horrores y de sangre. Aquí tenéis en 2 mi cuerpo dividido, un lado preso, el otro libre al honor y al aire. Todos aquellos hombres combatientes por la libertad del mundo se habían puesto en pie, cuadrados y firmes ante la figura de España. Efectivamente, España nunca saldría de su corazón, nunca saldría del corazón de María Teresa León. Formaba en sus adentros una herida lacerante, una carne viva bajo su propia carne. El abandono de las brigadas internacionales lo vivió ella como una especie de premonición de su propio abandono de la patria, ¿no? Ella fuera de España se sentía como privada de raíces, por eso se acuerda tanto de Castilla y de otros exiliados como ella, como el Cid o Cervantes. Entonces se consuela de su propia pena metiéndose en sus vidas, en sus destierros. Estoy cansada, sigue hablando ella, de no saber dónde morirme. Esa es la mayor tristeza del emigrado. ¿Qué tenemos nosotros que ver con los cementerios de los países donde vivimos? No quiero ser enterrada en Roma, prefiero que me dejen tenderme en la pobreza de Castilla, sobre el poco humus de aquellos campos oscuros donde apenas nace el trigo. Allí oiré galopar a los caballos, aunque la civilización mecánica los desprecie. A ella le encantaban los caballos porque aprendió de muy pequeña, en un pequeño pony, a montar a caballo. Y siempre utiliza muchas veces la comparación del caballo. Ella dice que le gustaría volver a la patria a lomos de un caballo blanco. Pero ella era una mujer valiente y a pesar de estos latigazos, digamos, de nostalgia de la patria, se puso a trabajar. En Argentina multiplica por 100 su capacidad de compromiso, su entusiasmo y su talento. Acaba Contra viento y marea, una de las primeras novelas sobre la Guerra Civil Española, que se publicó en 1941. Al año siguiente, un libro de cuentos, Morirás lejos. 2 años más tarde, el ensayo La historia tiene la palabra. Y a partir de entonces, la novela Juego limpio y Menesteo, marinero de abril, que es una especie de versión en prosa del libro de poemas de su marido, Hora marítima. Elaborará luego Las peregrinaciones de Teresa y Fábulas del tiempo amargo, y las biografías noveladas del gran amor de Gustavo Adolfo Bécquer, don Rodrigo Díaz de Vivar el Cid, campeador, y doña Jimena Díaz de Vivar, gran señora de todos los deberes. Empezó asimismo a trabajar en Cervantes, El soldado que nos enseñó a hablar, que por cierto fue un libro que me costó muchísimo trabajo encontrar.
Y es una pena porque es un libro precioso. Es un libro que tenía que ser recomendado a todos los escolares porque hace una biografía muy bien documentada de Cervantes, pero aparte, como ella escribe muy bien y nos transmite todos los sentimientos, pues es una maravilla leer esta biografía novelada de Cervantes. Pero ya digo, me costó mucho trabajo encontrarla. Escribió también en Argentina guiones para cine. A mí esto me recordaba a Concha Méndez, otra mujer también de principios de siglo también que hizo también guiones de cine. Escribió guiones para el cine, lo que alivió la economía familiar y les permitió cambiarse a una casa mejor. Y convirtió en largometraje La dama duende de Calderón, es decir, que también hizo guiños con el cine, igual que Concha Méndez. Dio conferencias, escribió artículos y trabajó en varias emisoras de radio, como Radio El Mundo o Radio Splendid. Eran trabajos un poco, digamos, yo les llamo nutricios, ¿no? Porque necesitaban alimentarse y tenían que hacer todo tipo de trabajos. Pero bueno, ellos, María Teresa de León, perdonad, desplegó durante el exilio una actividad desbordante en todos los lugares donde estuvo. Claro, tenían que ganarse ya a su marido la vida, luego tenían que hacer un poco de todo. Escribiendo además, y no dejó de escribir, porque como ella dijo, ni un solo día ha dejado de escribir. Escribiendo mantenía vivo el sueño. El sueño era como el fuego sagrado que había que alimentar a toda costa. Porque todos los desterrados tenemos los ojos abiertos a los sueños, dice ella. Nosotros somos los que miraron sus pensamientos uno por uno durante 30 años. Durante 30 años suspiramos por nuestro paraíso perdido. Un paraíso nuestro único, especial, de casas rotas y techos desplomados. Un paraíso donde quedó la muchacha, el muchacho, la canción, la flor, el amor, la juventud, los ojos, los labios tensos para besar, los dedos entre el pelo, la gracia, las palabras de camaradería, la promesa, el gesto, el aliento, todo quedó. Los desterrados españoles asumieron que su tarea política había pasado y se fueron a una labor cultural, una complicidad con la lengua española y sus clásicos. En México, en Chile, en Argentina, los exiliados españoles pusieron en marcha editoriales para reunir la literatura del día con la de clásicos que consideraban parte indiscutible de su estirpe. María Teresa León derrama su tristeza de exiliada en sus relatos. En uno de ellos dice: se acercó a mi reposo un mensajero. Te traigo una virtud, serás constante. Yo me alcé en mi lecho. Lo que tengo es que regresar. Me esperan. Ya no quiero quedarme fuera de mis límites, me ahogo. Por ahora no conozco otra canción. A partir del año 1951, Perón fue cercando a los escritores de izquierdas. Perdieron su casa, La Gallarda. Al cerrar Perón la frontera con Uruguay, donde parece que estaba esta casa, compraron otra, La Arboleda Perdida. No obstante, a partir de 1955, a pesar de eso, les dieron un pasaporte a María Teresa León y Rafael Alberti, el gobierno argentino, y pudieron viajar por toda Europa, por Polonia, Checoslovaquia, Alemania, llegaron incluso hasta China. Y después de ese viaje a China escribieron un libro que se llama China sonríe, Sonríe China. Pero a partir de 1960 la situación en Argentina empeoró. La censura en la radio era tremenda. Prohibieron recitar un poema de Rubén Darío porque repetía 20 veces la palabra libertad. Entonces regresaron, se dieron cuenta que tras 25 años viviendo en Argentina tenían que hacer las maletas y marcharse. Lo hicieron a Milán y al poco tiempo a Roma. Su primera vivienda estaba en la calle Monserrato, pero en 1965 se trasladan a la Vía Garibaldi, en el Trastevere. Pero también disfrutaron de una pequeña casa en Anticoli Corrado, en el Valle de Amiene, a 60 kilómetros de Roma, y entre esas dos casas fue donde escribió María Teresa León su Memoria de la Melancolía. En su libro Conversaciones con Alberti, José Miguel Belloso escribe sobre María Teresa. María Teresa trabaja mucho para la televisión italiana, para editores italianos, haciendo unas biografías de escritores ilustres, también preocupándose en Anticoli, donde ha organizado un museo, una biblioteca, conferencias, infinidad de cosas, ya que su capacidad organizativa no tiene límites. Rafael, por su parte, también gana bastante dinero con sus recitales y sus trabajos pictóricos, y su reputación en Italia crece cada vez. Era cierto, la reputación como pintor de Alberti era grande en Italia. Pero su tristeza de exiliada no desaparecía. Quienes iban desapareciendo eran los compañeros del exilio. ¿Cuántas tumbas, sigue diciendo ella, cuántas tumbas hemos ido dejando por el mundo
en estos 30 años de vida desterrada que vivimos los españoles. Gentes de España sembradas al voleo de la desdicha. Cuántas, cuántas, y cada día un nombre más que añadir a los que no pudimos dejar sobre tu suelo. Un hombre más, madre. Ella la llama madre, a la madre patria en realidad. Un hombre más, madre, que debes escribir en ese inmenso cementerio de valientes donde van cayendo tus hijos desterrados. No olvides, madre España, a estos hijos tuyos desterrados. Aquí siempre me emociono, no puedo evitarlo cuando leo esto. Me parece muy... En Roma reciben muchas visitas de españoles que le avivan el recuerdo. Y lo cuenta así, de esta manera ella. Llaman a la puerta de esta casa nuestra de Roma. Personas que son como sueños que regresan. ¿Tú? Y nos quedamos entrecortados, porque es como si mirásemos detenido el tiempo, el reloj del tiempo, detenido el reloj del tiempo, nuestro propio reloj. Llaman a la puerta muchos seres que son como reflejos, como luces, y entonces nos quedamos sujetos a sus ojos para descubrir en ellos lo que pasó con aquella fuente, o con la placita, o con la fachada plateresca de la iglesia, o si está en pie la tapia que no se acababa nunca, o el árbol donde apoyábamos la espalda. Ay, aquella mujer joven que cruzó la calle de Alcalá del brazo de un poeta. Hoy hace ademán a los recién llegados para que se sienten. Le cuesta siempre darse cuenta de que vive en la calle del destierro. Y mira y habla como entonces, con Rafael junto a ella, creyendo que es entonces y que han distribuido mal los papeles y le han dado por equivocación el de vieja. En 1970 apareció en la editorial Losada este libro, Memoria de la melancolía. Ese río revuelto de jugosos recuerdos que son como peces escurridizos que ella agarra para que no se le escapen. Al final ya ella tiene como unos ciertos toques premonitorios. Dice, mi corazón ha extraviado no sé dónde las claves que lo hacían vivir. Está magullado, se sabe perdido, ya no acierta que su ritmo concuerde con el de los pulmones. Corre, huye, vive en un paisaje extraño. Una oscura cinta azul o verde le respira al animalito por dentro y le hace que huya hacia el mar, que es el morir. Aún tardaría en llegar a ese mar, ese animalito que siempre el corazón siempre lo compara con el animalito perdido, que era el corazón de María Teresa. Ella, según manifestaciones de su hija Aitana nació en Argentina. Ella ya captaba el desapego del marido, entregado a una nueva relación amorosa, y su paisaje interior se iba ensombreciendo. Claro. Al final de este libro suyo de confesiones íntimas, desea, según palabras propias, dice lo siguiente: aún tengo la ilusión de que mi memoria del recuerdo no se extinga, y por eso escribo en letras grandes y esperanzadas, continuará. Así es como termina este libro, en mayúsculas, continuará. Sin embargo, empezaba a caer en continuos olvidos, a sentirse de pronto extraviada. Alarmada por los síntomas, vio a un médico y este le diagnosticó un grave principio de arteriosclerosis, la misma enfermedad, por cierto, que devastó a su abuela y a su madre. A partir de estos momentos, la tantas veces exiliada, tantos años exiliada María Teresa León, pisa el umbral de un nuevo exilio, la desmemoria. Con la enfermedad de Alzheimer, la escritora, que pretendía regresar a España a lomos de un caballo blanco, apenas comprendió la muerte del funeralísimo, como lo llamó su marido en un poema que se llamó Fustigada luz. Cuando en 1977 se preparaban ya para regresar a España, animados por sus colegas del Partido Comunista, ella penetraba con pasos cada vez más seguros en el país del olvido. 38 años después de aquella salida suya desde Monóvar, la patria de Azorín, hacia Orán, regresaban Alberti y María Teresa León el 27 de abril de 1977. Salió ella del avión tras su esposo y saludó con la mano abierta, igual que él, y la mirada perdida a la multitud que los aguardaba. Se la veía como metida en una nube que la tuviera atrapada. Tal vez se trataba de ese caballo blanco, a lomos del cual ella cabalgara en sueños hacia la patria. Como si se tratara de una enfermedad contagiosa, su compañero del alma cae también en una incomprensible desmemoria hacia ella. Olvida pronto sus años de amor y colaboración, ese apoyo incondicional que ella siempre le brindó, en detrimento incluso de su propia obra, y emprende ya en Roma una relación con una bióloga,
con Beatriz Amposta, la que conocí en una exposición una de sus exposiciones de pintura. Y será Beatriz Amposta la que ocupe luego la casa que ellos tenían en Roma. En España, tras el aterrizaje en Barajas, los servicios de seguridad del Partido Comunista los condujo a unos apartamentos en la calle Príncipe Pío. Alberti se instaló en unas habitaciones del primer piso. A ella le acomodaron en el tercero. Alberti a partir de entonces realizaba viajes a Roma por motivos amorosos, porque con su nueva amante, con Beatriz Amposta, hizo viajes a Nueva York, a diferentes sitios. Conoció más tarde Alberti a Asunción Mateo, con la que se casó, después de que se muriera María Teresa León, pero tras 7 años de confesada relación. Llama la atención, a mí me llama por lo menos la atención, de que Alberti, cuando le dieron el Cervantes en 1983, me he leído cuidadosamente el discurso de acogida del premio, no pronuncie ni una sola vez el nombre de María Teresa León, cuando con toda seguridad se documentó para muchas pinceladas que dio de Cervantes en el libro que escribió su mujer sobre Cervantes. Sin embargo, comentó a muchos exiliados y desterrados, y desde luego María Teresa no se había muerto, pero estaba como desterrada en una clínica de lujo a la que él la había puesto, ¿no? Donde apenas si la visitó. Estuvo al cargo de cuidadoras y allí, ajena a sí misma, falleció en diciembre de 1988 María Teresa León. Ella fue sin duda la 3 veces exiliada, porque por circunstancias políticas la arrojaron de su patria, el Alzheimer la arrojó de su mente y su gran amor, Alberti, pues la apartó de su vida. Sin embargo, vamos a acabar con una nota agradable. Alberti, en la lápida de su mujer figuran estas palabras de Alberti. Esta mañana, amor, tenemos 20 años. Son las palabras de él, de Rafael Alberti, sobre la lápida de su mujer. Su hija Aitana dice que la lápida es un pórtico hacia la gloria y las palabras de mi padre, dice Aitana, han alcanzado realidad eterna. Pues con estas palabras de su marido, que parece que cierra su historia de amor, pues finalizo también mi conferencia. Muchas gracias. Estarán conmigo en que ha sido una conferencia muy emocionante, muy emotiva y muy bonita, ¿verdad? Muchas gracias, Hortensia, y además, lo bueno si breve, 2 veces bueno, dado que estamos todavía con tiempo más que suficiente para tener un pequeño coloquio, así que si alguien se anima a abrir el fuego, adelante. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante. Una pregunta. Gracias. De su marido, Sí. se separó, no se separó. ¿Qué pasó con ella? ¿El primer marido te refieres? Yo me imagino que se separó. Se separó oficialmente porque después parece que se casó con Alberti, ¿no? Sí, me imagino que... O sea que con Alberti estuvo viviendo no solo en pareja, sino casada. No, se casó con Alberti, se Entonces casaron. el primero no Sí, se sabe sí, qué pasó con él. Realmente no conozco los detalles, esos detalles no los conozco. Ella dice que se separaría legalmente de su primer marido y seguramente, es que no conozco la circunstancia de su primera boda ni la de su segunda. Tengo que confesar, porque tampoco soy biógrafa de María Teresa León, ¿eh? Sencillamente he escrito una colaboración en este libro que os he dicho, pero no soy una biógrafa oficial. No conozco tanto de la vida de María Teresa León como de lo que conozco de María Moliner, de la que sí que soy autora de una biografía. De María Teresa León, sencillamente, pues soy una admiradora y he hecho una colaboración en este libro de Exilio, Mujeres y Escritura. Pero no conozco la circuancia ni de su primer matrimonio. No aparecen, los hijos no aparecen en esta... Lo que sé, en cuanto a sé que hay problemas ahora en la Casa de Roma, había por lo menos hace relativamente poco, porque claro, en esa Casa de Roma parece ser que eran también herederos los hijos de ella, o sea, Enrique y también Aitana. Parece que la casa se la dejaron a los hijos pero tampoco tengo muchos detalles, no te puedo puntualizar. Sé que había problemas con la Casa de Roma, pero bueno, por otra parte, la Casa de Roma, creo que esta chica que estuvo, esta Beatriz Amposta, no pagaba la comunidad, con lo cual debían tanto a la comunidad que yo creo que al final, no lo sé exactamente qué pasó con esa Casa de Roma.
Y luego, en cuanto a la herencia de ellos, pues tampoco lo tengo claro, porque sé que su mujer, esta señora con la que se casó Alberti, pues al final prácticamente era la heredera universal de todo, prácticamente. Eso al final también, Aitana, hoy también, tampoco tengo datos muy concretos, ¿eh? Eso es lo que te puedo decir. Y de sus matrimonios tampoco. Yo creo que con Alberti se casó por lo civil, claramente. Claro. Claramente con Alberti se casó por lo civil. Y con el primer marido, pues a lo mejor, como la costumbre de la época, y siendo militar, sería por la Iglesia. Pero bueno, con la Iglesia tendría una separación legal, seguramente, sería así la cosa. Yo me inclino a pensar, por la sociología, de que con el primer marido sería una boda religiosa, con lo cual tendría una separación, que eso sí que existe, la separación legal, y después se uniría con Rafael Alberti pues por un matrimonio civil. Pero para casarse tiene que estar divorciada. No, si es un matrimonio civil, No. puede estar separada. No lo sé, tampoco conozco, Bueno, muchas gracias. tampoco conozco grandes. Bueno, es que nos hemos quedado en esta foto, vamos a verlas todas. Aquí está con su marido. Esto yo creo que es ya en Argentina, me parece que esto ya es en Argentina. Esta foto ya es en Argentina, cuando ellos eran jóvenes y colaboraban. Y esta foto, fijaos en esta foto, porque aquí es cuando ya llegan a España, y fijaos en un detalle, a ella la cogen, y no es su marido, la coge una persona, la coge del brazo. O sea, ella ya aquí está un poquito extraviada, digamos. Aquí, no sé si lleva ella cogida del brazo a su marido, no lo sé, posiblemente. No se ve muy claro, pero a ella desde luego la sujetan, ¿eh? A ella la sujetan. A ella la sujetan, claramente. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Por allí, ahí al fondo creo que. Bueno, efectivamente, ella es, ponte de pie, Isabel, ella es la coordinadora de este libro que se llama Exilio, Mujeres y Escritura. Yo he participado con una pequeña colaboración hablando de María Teresa León, Exilio en carne viva, pero luego hay colaboraciones magníficas y sobre todo de exiliadas actuales. Es muy, muy interesante este libro, muy interesante. De exiliadas actuales, pues mujeres sirias, libanesas, afganas. ¿De qué más nacionalidades? Háblanos un poco de este libro, Isabel, ya que estás aquí. Bueno, quería felicitarte por tu exposición. Oírte parece ser que es como si se oyera la melancolía de María Teresa León. Sí. Es toda una exposición de una escritura de la melancolía. Decirte que tu colaboración en el libro ha sido fundamental. Efectivamente, el texto es todo de escritoras del exilio. El libro se titula Exilio, Mujeres y Escritura. El exilio como algo, como dice José María en el prólogo, que todos participamos del exilio en cuanto que somos exiliados en la palabra, y ya introducirnos en la palabra es un exilio, y creo que María Teresa León lleva a cabo este exilio con esa presencia de la melancolía, que además lo escribe en un texto, y luego por sus vicisitudes físicas atraviesa la vida con continuos exilios, pero no se aleja de esta melancolía que le supone el lenguaje y el origen, y de hecho su escritura poética no es más que una muestra de esta melancolía. En el texto, Exilio, que está dedicado sobre todo a mujeres, no las del exilio, de nuestro exilio del 36, que hay mucho escrito, sino mujeres actuales. Yeah. Y hay un trabajo de campo de varias mujeres de varios países, efectivamente, donde se les hace una entrevista y cuentan su relación con la escritura como un acto de existencia. Y de hecho, María Teresa León, el texto y tu presentación han sido excelentes porque justamente hablan de este acto de escritura continuo que es el exilio y es la melancolía que la atraviesa, que aunque es una construcción y es una mujer muy dinámica, que no se deja caer en la depresión, pero está continuamente transcribiendo en su palabra poética esta melancolía del exilio, que al final además la vence, porque al perder la palabra
cae en la melancolía profunda que es el Alzheimer y luego la muerte. Es como una exposición casi paradigmática de lo que supone cuando la palabra abandona la melancolía original y se cae en esa pérdida de la memoria, la pérdida de lo humano. Aunque es muy vitalista, tiene algo de melancólica. Es el único ejemplo en el texto del libro del exilio. Las mujeres, el trabajo de campo me parece lo más valioso del texto, que es la segunda parte, y son mujeres que efectivamente sienten la pérdida. Yo hablo de derrumbamiento en la introducción, pero luego trabajan mucho en la construcción, en una vía más casi como más activa, menos melancólica. El ejemplo de María Teresa León yo creo que es único en el texto. Luego hay otras colaboraciones y también hay un trabajo introductorio, no de mujeres actuales, sino de trabajo de textos, de mujeres exiliadas, pero también de trabajo de textos. Entonces, bueno, lo de la melancolía de María Teresa León, que me parece muy interesante, también triste por el final de su vida, cosas que suceden, ¿no? Ella la sostenía también este ideal de la patria, cosa que ningún escritor, incluida yo mismo, escribimos sobre el exilio sin estar implicadas en ese exilio. Yo no tengo esa certeza y ese acompañamiento de la patria que tenía María Teresa León y la acompañaba. Es una forma de existir que no es igual para todas las exiliadas y para todas las escritoras que en el texto aparecen cada una, a pesar de ser exiliadas, cada escritora es una línea diferente. No es un texto feminista ni dedicado a mujeres. El hecho de que sean mujeres exiliadas es por acotar un poco el trabajo del texto, si no sería infinito. Y los ejemplos tampoco es una muestra total, universal, sino que ha sido un poco aleatoria de mujeres actuales. Y bueno, la aportación de nuestras mujeres españolas está representada por María Teresa León, que muy bien, y le agradezco mucho tanto la colaboración en el texto como en la exposición de hoy a Hortensia Búa. Y bueno, nada más, si les interesa. Bueno, efectivamente, lo que tú tienes razón en algo. Yo, por ejemplo, comparando, porque no tengo noticias de que se vieran en Roma, pero María Zambrano también estuvo en Roma, exiliada, ¿no? Ambos exilios son, yo diría que fueron exilios fructíferos, porque tanto María Zambrano escribió sus obras importantes, las escribió fuera de España, en el exilio, en Suiza y en Roma. Y de alguna manera también María Teresa León fue un exilio doliente, efectivamente, pero también fue fructífero. Pero la nota esta, por eso yo la titulé Exilio en carne viva. Yo pienso que la persona que ha vivido el exilio más en profundidad y más con desgarro, yo creo que ha sido María Teresa León, con diferencia. Yo creo, porque a María Zambrano le preguntaron una vez por el exilio, curiosamente. El otro día había una conferencia sobre alguien muy experto en ella, y entonces ella dice, bueno, María Zambrano es de Vélez, Málaga, y creo que decía, bueno, mi primer exilio fue cuando mi padre me cogió en el patio de casa, cuando mi padre me cogió y me subió arriba. Ese fue mi primer exilio. Claro, María Zambrano, filósofa profunda, claro, exilio es cuando sales de ti misma, efectivamente. Todos somos unos exiliados, en realidad, ¿no? Que salimos, ¿no? En fin, puede ser filosóficamente. Entonces, efectivamente, es decir, que la que más somatizó, digamos, la que más vivió el exilio con más desgarro, fue María Teresa León, sin duda, de todos los exiliados de los que yo he leído, o de las mujeres, sí, efectivamente. Eso es cierto. ¿Alguna última pregunta? ¿Comentario? Bueno, pues si no hay ninguno más, creo que podemos dar por finalizado el acto. Muchas gracias, Hortensia, por estar otra vez con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, como siempre. Muchas y gracias. te esperaremos en una próxima ocasión por aquí. Venga. Solamente recordarles... Bueno, primero el aplauso, efectivamente. Solamente recordarles, decía, que mañana tenemos también acto en la Matritense
con además una conferencia bastante especial, porque se inicia un ciclo de conferencias que vamos a dar en conjunto todas las Reales Sociedades Económicas de España. La primera empieza aquí en Madrid y después irá turnando por las demás Reales Sociedades, y se tratará un tema concreto, el tema del problema del agua que tenemos en España. La idea es unir las fuerzas de todas las Reales Sociedades tratando este tema y presentar un texto con las conclusiones de todos los trabajos que se presenten, de manera que aportemos algo a la sociedad sobre este tema en el que deberíamos reflexionar, dado que en países donde hay mucha menos agua, como es Israel, resulta que nos están ganando por la mano, cuando aquí podríamos hacer bastante más para asegurar el suministro de agua en los tiempos que corren, que cada vez están peor. Entonces, mañana tenemos la conferencia El agua alimenta el mundo, riegos o hambre, a cargo de don Jaime Lamo de Espinosa, que, como saben, es nuestro vicepresidente primero, aparte de otras muchas cosas más que ya saben ustedes. Y él inaugurará esta conferencia, que les recomiendo que no se pierdan. Así que mañana a las 7 tenemos esta ponencia. Muchas gracias a todos. Así, bueno. Ahora me está diciendo Antonio que no me olvide darle, tenemos aquí un obsequio para nuestra ponente, como siempre. Vamos a dárselo, es verdad. A ver, espero que esto es... Bueno, ya viene, se lo damos con bolsa y todo, ¿ya? Esta vez te vamos a dar esta enciclopedia, que además viene muy al caso porque es Madrid en el siglo XX. Una enciclopedia sobre Madrid en el siglo XX. Y bueno, luego esto es un pequeño catálogo que nos donó la imprenta municipal sobre una exposición que hubo, España en su historia, desde 1475 a 1931. Es una curiosidad. Interesante. Y este es un libro que se editó en memoria de Enrique Tierno Galván, y creo que también te será de interés. Lo seleccionamos según el ponente, los libros. Muchas gracias. Gracias Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti. Pues nada más, les espero en la próxima, y ya saben dónde está la Matritense, siempre con actividades culturales. Muchas gracias.